Buenos días, amigos y amigas del Círculo, aquí en el Círculo Independiente, en el Círculo de Bellas Artes, un día más. Y el Círculo Independiente, ya sabéis, es un espacio donde se sientan los más importantes líderes políticos, económicos, empresariales, culturales de este país. Damos voz a quien se merece tener una voz. Muchas veces escuchamos en programas informativos, magazine, mucha gente que la verdad que es mejor no escucharla, porque no hace otra cosa que crispar. Aquí intentamos sentar gente que con tiempo, con pausas, silencios y también con una voz competente y coherente, nos habla de lo que realmente merece y merecéis escuchar y ver. Y hoy quiero empezar este programa de hoy con una dedicatoria a una de las mujeres del mundo del cine que yo más he querido, más amado y que nos dejó ayer, 87 años, en Francia, en París, donde ha vivido los últimos años de su vida, que es Claudia Cardinale. Yo he titulado mi dedicatoria El brillo de una mujer que fue mucho más que una estrella. Ayer nos dejó Claudia Cardinale y con ella se apaga no solo una de las últimas grandes divas del cine europeo, sino también un símbolo de fuerza, independencia y autenticidad. Hablar de Claudia Cardinale es hablar de belleza, sí, pero una belleza mediterránea, magnética, imposible de olvidar en películas como El gato pardo, Ocho y medio, hasta que llegó su hora. Reducirla a su físico me parece vulgar, aunque su belleza era increíble, hipnótica. Claudia fue mucho más que eso. Una mujer que no aceptó nunca ser moldeada por el sistema, que rechazó contratos que la ataban a Hollywood, porque quería ser libre. Defendió siempre su identidad y especialmente la posibilidad de elegir día a día su camino, además de la gente que quería a su lado. Esa es la que la ha convertido en un icono, no tanto la perfección externa, que también, sino la coherencia interna, la capacidad de brillar con luz propia sin dejar que nadie se la apropiara. En un tiempo en el que las mujeres del cine eran tratadas como adornos, como muñecas, ella se atrevió a ser compleja, fuerte, vulnerable, madre, amante, heroína, siempre mujer, en sus múltiples dimensiones. Su legado trasciende el cine, nos enseña que la autenticidad es la mayor belleza, que el talento florece cuando es fiel a uno mismo y que incluso en mundos que intentan uniformarnos, manipularnos, encasillarnos, hay un espacio para resistir, reinventarse y dejar huella con tu propia personalidad y autenticidad. Hoy despedimos a Claudia Cardinale, pero su ejemplo, sus películas, sus fotos, su belleza y autenticidad se quedan con nosotros. Y yo desde aquí le mando un beso donde esté, donde quiera estar, porque ella va a elegir su futuro también en el más allá. Y hoy también tenemos un directivo importante. Nos visita el vicepresidente del Grupo Social 11, Alberto Durán. Es un invitado que encarna una pasión, un compromiso y la convicción que trascienden títulos y cargos. Para él, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la inclusión real no son meros ideales, sino un proyecto vivo que toma forma en sus manos cada día. Nació en Galicia, en Ferrol, y lo hizo con una discapacidad visual, algo que ha transformado el impulso y motivación para liderar en un auténtico cambio social. Ha hecho de su discapacidad una manera para intentar transformar también la sociedad. Como vicepresidente ejecutivo del Grupo Social 11, su voz resuena en los despachos, pero sobre todo en la vida diaria de miles de trabajadores y familias. Y también aquí, hoy, en el Círculo Independiente, damos voz a uno de los grandes directivos de este país y a una de las grandes empresas de este país. El Grupo Social 11, como sabéis, es mucho más que una organización o ese cupón que vemos en todas las esquinas de nuestras ciudades. En realidad, la ONCE es una comunidad viva que genera esperanza, oportunidades y transformación real. Es el principal empleador del mundo de personas con discapacidad del mundo, con más de 77.000 trabajadores y aspira a alcanzar los 80.000 en los próximos años. Alberto,
hablamos de tu misión, tu propósito. Cuéntanos un poquito algo más del grupo 11. Además de los números que son absolutamente extraordinarios, me gustaría que nos dieras tu visión de lo que es hoy la 11, el grupo 11. Oye, pues buenas tardes, un saludo a todos, gracias por esta entrevista bueno, pues un saludo para el Círculo Independiente y para todos los escuchantes, los que nos vean y los que nos escuchen. Pues el Grupo Social 11 es una entidad singular en el mundo que es promovida por un grupo de personas ciegas en un año muy complicado, en el año 38, en medio de la Guerra Civil. Habían pedido ya hace unos años una serie de asociaciones de ciegos poder unirse, ¿no? Y tener un reconocimiento para poder estar en la calle sin ser tratados como mendigos o maleantes, ¿no? Y eso finalmente se había intentado unos años antes, bueno, no fue posible, empezó la guerra y luego se formalizó en el año 38. El Grupo Social 11 es lo que tú has dicho, pero básicamente es un instrumento que es de los... Bueno, realmente no es de los ciegos españoles, es de la sociedad española, ¿no? Porque es la que lo permite que todos los días podamos levantar la persiana, acudiendo a nuestros puntos de venta, 20.900 casi. En estos días estaremos ahí. Todas personas con discapacidad es un elemento singular en el mundo. No existe nada igual, ni nada parecido, ni nada que se le parezca. Entonces lo que trata desde el principio es ayudar a la autonomía de las personas ciegas, no decirles lo que tienen que hacer, sino ayudarles a poder desarrollar la vida que quieran, estudiar, trabajar, tener una vida cultural, una vida social activa, poder, no sé, participar en acciones culturales, en política, en todo, ¿no? Tratar de tener esas herramientas para, digamos, suplir esas diferencias que pueda haber por aquello de tener una discapacidad visual, ¿no? Esto es un deseo que luego se concreta en un montón de actuaciones, de acciones sociales, no sé, desde recuperarte cuando pierdes la vista y que obviamente tienes un choque, Claro. no solamente funcional, sino un choque también mental, y eso es una recuperación que hacen nuestros servicios sociales, hasta, no sé, la búsqueda de empleo o el facilitarte un perro guía, si fuera el caso, ¿no? Que es una herramienta muy importante para las personas que lo tienen y que le genera mucha autonomía. En definitiva, yo te diría, si me dije, oye, una frase para que el Grupo Social 11 ya como Grupo Social 11, que tiene un grupo de empresas Ilunion, que tiene la Fundación 11 para la discapacidad, para tener personas con discapacidad, que tiene otros proyectos de personas para atención a personas sordociegas, atención solidarias con los ciegos latinoamericanos, la Fundación 11 de la Baja Visión, que es la última fundación que hemos abierto, decía la Fundación para la Educar de los Perros Guía. Yo diría que el Grupo Social 11 es una amalgama de instrumentos, de herramientas, fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestros trabajadores y de nuestros afiliados, para que las personas con discapacidad en general y ciegas o con discapacidad visual en particular tengan un motivo para salir de casa todos los días. Qué bueno, no es poco. ¿Y cuál es el secreto para haberos transformado, convertido en el principal empleador del mundo de personas con discapacidad? ¿Por qué no se ha conseguido en otros países copiaros? Que hubiera sido probablemente deseable, ¿no? Visto el éxito que habéis tenido a lo largo de estos años. Bueno, yo creo que tratamos de generar cada colectivo, en cada entorno, trata de buscarse su futuro, su destino, y obviamente las condiciones ambientales, ¿no?, hacen mucho, ¿no? Nosotros que hacemos mucha propuestas, que apoyamos cuando nos preguntan, desde la máxima humildad y obviamente con el máximo respeto a muchos países, principalmente de la región latinoamericana, ¿no? Un poco de propuestas de políticas públicas, ¿no? que lo hacemos a través de proyectos que tenemos colaborativos, ¿no?, entre responsables de discapacidad de diferentes países allí. Se llama Programa Iberoamericano de Discapacidad, lo hacemos también en otros países, no solamente de la América Latina, pero principalmente allí. Decía que nosotros tratamos de poner herramientas, poner soluciones, pero obviamente las situaciones contextuales y el liderazgo de las personas ciegas en cada sitio varía, ¿no? Aquí se tiene una serie de circunstancias que no se tienen por qué dar en otro sitio. Siempre hay elementos que se pueden digamos, imitar, parciales. El proyecto como tal es muy difícil. O sea, un proyecto de ciegos, para ciegos, que apoya y es solidario con el resto de discapacidad, que tiene el apoyo de la sociedad, de su país, y que es un elemento singular en el mundo, pues así dicho, no es fácilmente copiable, ¿no? Nosotros
no será porque nosotros queremos reservarnos nada, ¿eh? O sea, nosotros compartimos todo lo que tenemos, ¿no? Y de hecho trasladamos aquellas ideas que entendemos, pero también somos respetuosos y entendemos que en cada sitio, porque uno de los elementos que siempre ponemos encima de la mesa cuando apoyamos o cuando nos preguntan qué hacer en un país o en otro es decir, oye, uno de los temas que tenéis que hacer es empoderar a las personas con discapacidad de este país, empoderar a las personas ciegas con discapacidad para que ellos sean parte de la solución, no les Por podéis supuesto. imponer nada, ¿no? ¿Y cómo ha marcado? Ahora hablamos de usted a nivel personal. ¿Cómo ha marcado o condicionado de alguna forma en su vida la discapacidad visual? ¿Y cómo y cuándo ha decidido dedicarse a la inclusión como propósito de vida? Bueno, lo segundo me ha venido dado, o sea, no os voy a decir que yo he nacido soñando con dedicarme a la inclusión, porque no sería verdad. Pero mira, mi historia, a lo mejor a los que nos escuchan o nos ven, a alguno le puede parecer pues más o menos singular, pero es que en el mundo de la discapacidad cada persona es una historia, ¿no? Y todas son, Mm. bueno, la mía es una bastante vulgar, pero hay situaciones, yo ahora que soy también presidente del Comité Paralímpico Español, ves historias de deportistas que son casos de superación. En la ONCE pasa igual, ¿no? Cada año llegan y llaman a nuestra puerta, pues 3.000 y muchas, 4.000 personas que han perdido la vista, ¿no? Entonces cada una tiene una 3.000, historia. 4.000 Sí, al sí, año. sí, sí. Bastantes de ellas, más de la mitad, son personas mayores, ¿no? Porque Claro. ya hay poca gente que nace ciega, la ceguera es una discapacidad, como en general las discapacidades que suele ser ya sobrevenida, ¿no? Sobrevenida en el momento de la vida, ¿no? Entonces, yo nací con este déficit visual. Obviamente tuve que estar en el colegio de aquella, no había adaptaciones, ni había, Claro. bueno, en fin, había pocas cosas, ¿no? Yo además no era afiliado a la ONCE, no me afilié hasta los 17 años, porque no tenía un conocimiento. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? Que no saben. Dicen, no, la ONCE asocian con ceguera total. Dice, oiga, es que si usted ve un 10% menos, usted puede ser afiliado a la ONCE, ¿no? Porque usted realmente necesita una serie de ayudas o apoyos, Por ¿no? supuesto. Entonces, bueno, pues eso, no ver la pizarra, no sé, que casi te animaran a no hacer deporte en el recreo o en educación física porque era un problema, no sabía muy bien qué hacer contigo. Bueno, son situaciones que le pasan a todas las personas ciegas o cualquier niño o niña con discapacidad. Todavía hoy en día siguen pasando cosas, aunque se ha mejorado bastante, ¿no? Luego la universidad, el posgrado, etcétera. Y luego, bueno, pues recabé a través del MBA que yo hice en el IES, hay un servicio que es magnífico, ¿no? De búsqueda de empleo, de acompañamiento, que te acompañan a entrevistas, etcétera. Y acabé recalando en el Grupo Social 11. Y ahí he tenido siempre, bueno, he empezado por cuestiones muy técnicas, ¿no? De análisis de proyectos que se podían hacer igual en cualquier, no sé, en cualquier banca de inversión o en cualquier, te diría. Lo que pasa es que nosotros, claro, le damos también un añadido social, ¿no? Analizando proyectos desde el punto de vista, calculando los criterios de rentabilidad, etcétera, y luego he ido evolucionando. He tenido la suerte también de estar siempre cogiendo posiciones muy diferentes y la verdad es que estás tan expuesto, ¿no? Y al final ves el Grupo Social 11 por medio y es imposible no contagiarte y no darte cuenta que estás trabajando en algo que no hay dos grupos Social 11 en el mundo, Claro. ¿no? Porque los bancos, oye, pues cada banco tendrá su. No quiero yo. Sí, pero Grupo 11 hay uno. Pero bancos, pues en fin, yo creo que uno u otro. De hecho, a veces la gente pasa de uno a trabajar a otro, etcétera. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que tú puedes trabajar en el Grupo Social 11 o no hay que trabajar solo en el Grupo Social 11, pero es verdad que es un sitio muy singular. Entonces, bueno, pues no cabe duda que es algo que te enganche y al final acabas siendo pues un militante de la causa en la que trabajas, Por ¿no? supuesto. Hablamos un poco de empleo en relación a la discapacidad. ¿Tenemos algún dato que nos puede dar en relación a las tasas de empleo o desempleo de la discapacidad en España? Sí, mira, a pesar de que, como decías tú, en España el Grupo Social 11, y principalmente es plantilla nacional, porque tenemos también plantilla fuera de España, pero es poquita, ¿no? A pesar de que está aquí el primer empleador del mundo de personas con discapacidad, y esto se lo dije al embajador de China y no me corrigió, y digo porque China, como es un mundo tan grande y allí todo se multiplica por 1.000, o sea que somos el primer empleador del mundo de personas con discapacidad no público, ¿no? Digo, a pesar de esto, en España tenemos un problema importante, y primero que es la tasa de actividad. Es decir, la gente con discapacidad solo trabaja el 35% respecto al 78% de la población sin discapacidad. Tenemos una tasa de paro que es 7-8 puntos superior a las personas sin discapacidad. Y sobre todo, tenemos una tasa de empleo que es ínfima, ¿no? Prácticamente menos de uno de cada tres personas, casi uno de cada tres personas que con discapacidad trabaja, o solo una de cada tres personas con discapacidad que trabaja, ¿no? En edad laboral trabaja, ¿no?
Es verdad que hay discapacidades que tienen un grado de empleabilidad muy bajo, muy complicado, que hay que hacer un esfuerzo enorme, Por ¿vale? supuesto. Pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre, bueno, eso al final estamos hablando de que en España trabajan más o menos unas 600.000 personas con discapacidad, porque fíjate, ahí también tenemos un problema de invisibilidad estadística y trabajamos con datos, igual que las cifras de empleo en este país se saben mes a mes, nosotros no tenemos datos mes a mes de discapacidad, ¿no? No en todas las ¿Por qué? partidas. Bueno, porque hay una invisibilidad estadística, porque el esfuerzo para poder sacar esos datos no se hace. Nos pasan generalmente en cualquier aspecto de la vida, oye, en deporte, tal. Oye, Es pues decir, invisibilidad se refiere a que directamente hay discapacitados o gente con discapacidad que de los, alguna forma los elementos no están en estadísticos los no afinan, listados. los elementos estadísticos no afinan Vale. bien para tener una información actualizada de la discapacidad. Entonces los tenemos, pero a tiempo. No creo que haya variado mucho, en todo caso habrá mejorado un poquito, Ujú. pero ponte que tengamos unos 600.000 trabajadores con discapacidad en España, de los cuales unos 130.000 están en centros especiales de empleo y el resto están en empleo ordinario, ¿vale? Ha mejorado en los últimos años bastante el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Antes no se cubrían esa reserva que había, no se cubría. Ujú. Ahora no se cubre siempre, pero se cubre bastante más. Y sobre todo lo que tenemos es muchas personas con discapacidad que todavía no se creen que es real la opción de trabajar. No se cree que vayan a tener una oportunidad de trabajar, ¿vale? A veces esa opción es difícil porque tienen una formación baja, porque llegan solo el 1%, por ejemplo, por ponerte un dato que es previo, ¿no? Solo el 1% el 1,3,4% de los alumnos que están en la universidad en España, que son bastantes, solo el 1,3 o 4% tiene una discapacidad. Venimos, 1.3, sí, sí, 1.4. sí, venimos de Es que hace poquísimo. 5 años nosotros tenemos un programa de becas de más de 1.000 becas al año, Ujú. y hace 4 o 5 años no llegamos, éramos el 1% escasamente, ¿no? Entonces, claro, una persona con discapacidad, si tiene un título universitario, yo te digo que tiene prácticamente las opciones de empleabilidad se multiplican. No te digo que crecen, se multiplican, ¿no? Su tasa de actividad prácticamente se duplica, ¿no? Casi se duplica. Entonces, la formación, la educación, cuando acaba la educación obligatoria, las dificultades para que en el colegio existan los apoyos, los complementos, son muy difíciles. Y las familias y la persona con discapacidad, a veces el uno con discapacidad, se agota, porque es una guerra diaria, ¿no? Una batalla constante. No por mala voluntad de nadie, generalmente la mala voluntad es escasa, pero la ignorancia, la falta de medios, la falta de recursos, profesores de apoyo específicos que tienen que apoyar a ese niño, pues a veces los colegios no tienen recursos para poder tenerlos. ¿Sigue habiendo estigma en relación al hecho que las personas con discapacidad pueden tener solo trabajos con baja Sí. calificación? Prejuicio, estigma Prejuicio. real, sí, sí, sí. Yo te diría que el salario medio de una persona con discapacidad en España es bastante más bajo que una persona sin discapacidad. Y hay trabajos muy recurrentes, no sé, limpieza, jardinería, etcétera, que a ver, que también tenemos casos, ¿no? De Mm. gente que, yo tengo compañeros ciegos, ¿no? Que trabajan en la Agencia Europea del Espacio, ¿no? Y que se han quedado ciegos allí y siguen trabajando, incorporándose a los proyectos que pueden, etcétera, y luchando con la accesibilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, los casos más normales no. Trabajamos mucho, por ejemplo, para que se incorporen a trabajos en donde se requieran competencias digitales. Además, aprovechando la oportunidad porque el mercado no se está cubriendo las ofertas, o sea, la demanda que hay de empleo no se cubre con la población sin discapacidad. Entonces, tratamos de ganar ahí cuota de mercado, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo al año. Cada año, en Grupo Social 11 formamos a 5.000 personas en competencias digitales, ¿no? De diferente calibre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir haciendo un esfuerzo añadido, ¿no? Para tratar de suplir esa formación, digamos, reglada, que es en media, es inferior. Tenemos que ir cubriéndola con una formación muy ligada y muy específica, pensando ya en puestos de trabajo muy concretos. Y una pregunta, administración pública. Supongo que para vosotros, como para cualquier asociación, empresa dedicada a la solidaridad también, es importante la ayuda pública, la colaboración con las instituciones públicas. ¿Cómo valora lo que las instituciones públicas históricamente están trabajando para ayudar en este caso? Bueno, la administración pública tiene una serie de apoyos que nos gustaría que fueran superiores, ¿no? Para apoyar el empleo de las personas con discapacidad. Los tiene cualquier empresa que quiera hacerlo, ¿no? Una serie de apoyos que están ahí, que en algún momento hemos sufrido, hemos tenido miedo, ¿no? Porque ha habido alguna iniciativa, ¿no? Para reducirlas, ¿no? Y nos pareció que era una locura con la situación del mercado laboral que te he descrito antes.
Y es verdad que tenemos también, el mercado laboral ha cambiado mucho y tenemos que estamos aspirando, creemos que hay que tener un nuevo plan, un nuevo plan, una estrategia de empleo de personas con discapacidad nueva, ¿no? Pero el plan no puede ser consecuencia posterior a haberme cargado todo lo que tengo, sino con lo que tengo que ver cómo lo puedo mejorar, afinar mejor para intentar conseguir mejores resultados, ¿no? Y creo que efectivamente ese plan estratégico de apoyo al empleo pues es un reto que tenemos encima de la mesa y que, no sé, por ejemplo, la compatibilidad. Bueno, primero, mejorar la formación, como te decía antes, porque sin formación el acceso al empleo es difícil. Segundo, seguir haciendo campañas para acabar con los prejuicios que tú decías. Tercero, el ámbito digital. Es un ámbito en el que tenemos que trabajar y con tecnología digital accesible, porque si no estamos generando todavía una barrera Por más, supuesto. ¿no? Y luego, por ejemplo, un marco de apoyos que, por ejemplo, una persona con discapacidad que tenga una pensión, pero una pensión que no sea una pensión muy alta, ¿no? Pues que pueda compatibilizarla con un trabajo. Es decir, que la pensión o las ayudas públicas no sean inhibidoras, ¿no? del ánimo para trabajar. Es decir, el trabajo tiene que ser incentivado, ¿no? Y eso creo que es un elemento que tenemos que hacer. Por supuesto, la accesibilidad en el transporte, en el ámbito rural la accesibilidad todavía te diría que está peor, con lo cual hay gente que tiene dificultades para salir de su casa, para llegar a su trabajo y luego para entrar en su trabajo, ¿no? Evidentemente no es el mejor caldo de cultivo para que esta situación mejore. Uno de los retos para toda la humanidad de los próximos años, bueno, ya actual, es la inteligencia artificial, ¿no? Con la que siempre hablamos con miedo, con esperanzas. En relación al mundo de la discapacidad, ¿qué impacto está teniendo o puede tener en el futuro? Bueno, mira, una cosa es lo que tenemos hoy y otra cosa es lo que queremos proyectar a futuro, ¿no? Y que Ujú. efectivamente el potencial es espectacular, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa primero el acceso en igualdad de condiciones de todas las personas, también con discapacidad. Nos preocupan los sesgos, es decir, los algoritmos Mm. que discriminan a la persona con discapacidad. Porque hoy hay algoritmos también, por ejemplo, para preseleccionar currículos, ¿no? Sí. Si tú en ese algoritmo hay un prejuicio respecto a determinadas cuestiones que un humano podría valorar, ¿no? de una manera más equitativa, ¿no? Y buscando una justicia más ajustada, ¿no? Pues entonces ya automáticamente la máquina, el algoritmo está discriminando. Con lo cual nos preocupan los algoritmos, nos preocupa la accesibilidad en el acceso a esas herramientas, ¿no? Y nos preocupa pues, que el coste pueda, para personas que tienen menos ingresos, que eso pueda llegar, ¿no? El potencial es brutal, ¿no? Realmente el poder en necesidades muy amplias de la población con discapacidad y cuando hay recursos limitados, ¿no? El poder realmente ser un mejor servicio de inteligencia artificial para poder administrar mejor los recursos es un elemento importante. Segundo, para predecir, ¿no? necesidades, ¿no? Tercero, para la asistencia a muchas personas con discapacidad que en la robótica o en la asistencia personal necesitan un apoyo. Nosotros estamos ahora poniendo en marcha robots que esperemos que nos puedan acompañar y que nos puedan guiar a personas con cualquier discapacidad o a personas mayores en un entorno hostil. ¿Un entorno hostil cuál es? Una guerra. Dice, bueno, no solamente una guerra. Un centro comercial es un entorno hostil. Es muy complicado llegar a una persona que tenga discapacidad, una persona mayor no sabe llegar. Un hospital, ¿no? Un hospital grande es un sitio. ¿Para qué te voy a hablar en estos momentos de una estación de ferrocarril, ¿no? Un aeropuerto, ¿no? Bueno, ese acompañamiento, ese guiarte hacia un sitio u otro, son cuestiones que puede hacer. O los brazos, o los robots con brazos que te pueden en un momento determinado dar una asistencia. Pero con eso no quiero descargar la responsabilidad que tenemos como sociedad en unos robots. Lo que sí que creo es que los robots pueden ayudar a que la responsabilidad que tenemos como sociedad de ayudar a los que más lo necesitan Ujú. pueda aprovecharse mejor y pueda Por tener supuesto. una mayor inteligencia a la hora de distribuir los recursos. En los últimos años hemos vivido un avance en tema de inclusión, yo diría a nivel mundial, no solo en España. Todas las políticas de diversidad, de inclusión han tenido un éxito extraordinario en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito privado, ¿no? Las empresas privadas se han puesto las pilas en relación a este tema. Sin embargo, también es un fenómeno, desafortunadamente, con las llegadas de los populismos, especialmente algunos de extrema derecha en los últimos años, hemos visto que en algunos países ha habido declaraciones de líderes políticos absolutamente horribles, también en relación a las personas con discapacidad. ¿Qué siente usted cuando escucha a algún político, como ha pasado en los últimos meses, habla de una forma tan despectiva de las personas con discapacidad?
Bueno, yo decía mi He abuela, escuchado cosas sí, horribles. decía mi abuela que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Mm. Entonces, cuando escuchas eso, yo quiero pensar que es fruto de la ignorancia, no quiero pensar más allá, ¿no? Claro, echarle la culpa de un accidente aéreo a las personas con discapacidad intelectual, pues me parece por poner un ejemplo, ¿no? De lo que tú Sí. decías, me parece una tropeza impresionante, que es más grave todavía si la persona que dice eso tiene una enorme responsabilidad, inmensa responsabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer mucha pedagogía. A veces las personas llegan llegan a la verdad después de romperse la cabeza, o sea, la realidad les visita, ¿no? Mm. A veces las personas descubren, a mí me lo cuentan todos los días, dice, oye, yo es que cuando tuve 2 niños, entonces voy con la silla la silla de los niños y tal, entonces he descubierto los temas de la accesibilidad y tal, entonces me he dado cuenta y tal. Me lo decía ayer una directiva de una empresa, una madre y tal. Y bueno, a veces tal. Entonces, hombre, a mí me da mucha pena que desde algunas instancias, ¿no? Y más si eres una persona mayor, ¿no? Pues digas esas cosas, ¿no? Porque, joder, una persona mayor incluso ve más cerca la necesidad de necesitar ayuda, supuesto. necesitar apoyos, ¿no? Entonces, hombre, eso es, yo creo que es una mezcla entre ignorancia y soberbia, ¿no? Yo creo que las dos cosas, porque tú no eres, o sea, tú no sabes lo que te va a pasar en el minuto siguiente. Nosotros recibimos cada día a muchas personas que llaman a la 11 que el día anterior no tenían una discapacidad, ¿vale? Entonces, nadie sabe lo que le va a pasar en su vida. Entonces, hombre, por un mínimo de prudencia, primero, intenta dejar el mundo un poquito mejor, vaya a ser que te toque a ti, o vaya a ser que tengas la suerte de llegar a mayor, que es lo que todos queremos, y que los problemas de accesibilidad por una persona mayor o una persona con discapacidad pues son bastante parecidos, ¿no? Al final, una persona mayor tiene limitadas determinadas capacidades respecto a cuando era joven, ¿no? Entonces, hombre, intentemos dejar el mundo mejor. Aparte, ya no es por un tema de practicidad personal y de egoísmo personal, es por un tema también que es un tema económico. Es que un país, por ejemplo, que tenga las infraestructuras turísticas, un país líder en el mundo, como España del turismo, si las infraestructuras turísticas son accesibles y el transporte es accesible, es que tú tienes una ventaja competitiva respecto a otros países, ¿no? Sin duda. Tienes sol, tienes seguridad, tienes simpatía, tienes calidad, pues tienes accesibilidad, ¿no? Tienes kilómetros de AVE, no sé si seguimos siendo el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE después de China. Pues tienes esto, o sea, tienes unas infraestructuras que te permiten realmente proyectar al mundo una oferta turística, cultural, de ocio, básicamente accesible, ¿no? Con lo cual, hagamos esto bien, ¿no? Hagamos de España el país más accesible del mundo. Eso será bueno para los de aquí, para la gente que nos hagamos mayores, ojalá llegamos a ello, y para los visitantes, ¿no? Que además la gente con discapacidad, como tiene menos oferta y como gasta más que una persona sin discapacidad, ¿no? De media, gasta más, porque tiene menos donde elegir, aparte que la oferta que necesita suele llevar más complementos. El hotel, pero a lo mejor necesita también el scooter, necesita, no le vale cualquier restaurante, no le vale cualquier habitación, necesita una habitación que envíe tamaño para mover con la silla de ruedas. Entonces, hombre, seamos un poquito también, ya no digo que seamos buenos y que dormamos más tranquilos, que bueno, también... que tampoco estaría mal. Claro, seamos un poco inteligentes, pensemos con la cartera hombre, también un poco, ¿no? Y a los políticos o a los líderes políticos se le pediría un poco de humanidad, como mínimo, ¿no? No, Y de totalmente. considerar iguales a todos los ciudadanos de su país. Espero como que mínimo. Yo espero, como mínimo. no, además se dará cuenta que entre sus votantes habrá gente con discapacidad. Efectivamente. O es que piensa que los discapacitados no Pues mira, votamos. ojalá que Igual estos piensa que no votantes votamos. con discapacidad pues O las familias. penalice. O las familias. Para acabar, retos de su empresa, retos inmediatos de la ONCE para los próximos meses, años, Mira, los retos más relevantes. Mira, nosotros estamos aquí después de 87 años casi porque, una, nos hemos ido a adaptar a los cambios sociales sin perder nuestro ADN, sin olvidarnos de dónde venimos. Somos una nación de calle, desde la calle, con la gente de la calle. Tenemos que cumplir las expectativas, tenemos que ser útiles. Entonces, sin que eso cambie, porque eso no puede cambiar, si cambiamos eso, pues sinceramente estaremos cavando la tumba de una herramienta muy importante para la sociedad. Nosotros tenemos que estar efectivamente a lo que toca. Ahora mismo, ¿qué toca? Lo hemos comentado algunas cosas. Mira, el tema digital, generar competencias digitales, es importantísimo. Sin eso no va a haber empleo, porque, oiga, es que programador, sí, programador también, sí, pero es que, no sé, el jardinero de mañana y el de hoy es que tiene que saber domótica, porque hay sistemas domóticos para regar las plantas o para saber si hay que echarle no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es todo realmente, todo tiene. Es que la persona que va a hacer una ruta de limpieza es que tiene unos sistemas digitales para una serie de instrucciones, de cuestiones para saber lo que el cliente pide, etc. Entonces, el tema digital es importante. El tema de la accesibilidad que comentamos es un tema que no está agotado. Es más, barreras físicas todavía sigue habiendo. O sea,
Es inaudito que todavía sigamos gastándonos dinero público en construir barreras. Es que es inaudito. No tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Las tecnológicas todavía es que a veces no se ven, pero es que las físicas no tienen ningún sentido, ¿no? El tema de los prejuicios, ¿no? Mira, estamos ahora trabajando en momentos como ahora. Todavía los ciegos no podemos votar en España, y hemos conseguido hace unos años que voten las personas con discapacidad intelectual. No podemos votar de forma secreta en todos los comicios y de forma autónoma, porque no tenemos papeletas en braille ni tenemos sistemas electrónicos en el 2025 para poder votar sin decirle a mi mujer o a mi hijo... Claro, ¿a quién vas a votar? Oiga, dame la papeleta de no sé qué opción política, ¿no? Entonces, bueno, todavía eso no está conseguido, ¿no? Y eso pasa en las elecciones también europeas, etcétera, ¿no? Pero también tenemos el reto también, que es un tema más emocional, pero también tiene su importancia, de que el braille se ha dedicado, estamos en el 200 aniversario del braille, se ha declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Es realmente un lenguaje universal, ¿no? que realmente que le ha permitido a muchas personas en muchos países desfavorecidos, con situaciones muy complicadas, nosotros de eso hemos visto muchas cosas, ¿no? Poder realmente, no sé, desde el Sáhara o desde una comunidad indígena en Latinoamérica, poder llegar a tener una carrera universitaria viniendo de una familia humilde. ¿Por qué? Porque ha conseguido instrumentos realmente para poder acceso a la información, acceso a la formación, y eso que le permita desarrollarse y conseguir ser reconocido por los demás como una persona igual. Y último tema te digo, el deporte. El deporte es algo que empatiza mucho con la sociedad. Cuando venga una persona con discapacidad haciendo un esfuerzo, compitiendo, ganando o compitiendo, me da lo mismo, ganar mejor, ¿no? Pero si compite. Eso es una abrelatas mental de que, enorme, oye, ¿yo qué estoy haciendo para que esas personas como ellas puedan llegar? Para que mañana... ¿Dónde está la Teresa? ¿Qué estoy haciendo yo para que haya otra Teresa Perales cuando esta Teresa Perales infinita decida dedicarse a otra cosa, ¿no? Que tiene también derecho. Oye, es que en mi comunidad de propietarios, joder, si he dicho que no a poner una barrera o a poner un ascensor, oye, es que en mi empresa los procesos de selección no son accesibles. Oye, es que soy a lo mejor político y a lo mejor los autobuses todavía no tienen rampa. No lo sé. Cada uno tiene que saber qué puede hacer para que realmente... que es una labor de todos. De todos. Realmente de todos. yo creo que tienen que ser liderados por las clases dirigentes, pero evidentemente de todos, ¿no? Y de las personas con discapacidad, que tienen que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, totalmente oye, de acuerdo. Porque mira, una cosa que tiene España, que ha conseguido el Grupo Social 11, es que la gente con discapacidad en España sale a la calle. Nosotros tenemos 20.900 personas todas con discapacidad en la calle todos los días. Como dice nuestro presidente, en la puta calle. Ahora, yo los quiero también como dirigentes políticos. Eso tienen que coger transporte público, tienen que ir a la calle. O sea, nuestros perros guía son perros guía todoterreno. No son el perro guía, perdóname, de un ciego de clase alta en Manhattan. No. Aquí patean la calle, van al metro, en fin, se comen la calle, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Tú no ves tanta gente con discapacidad que tienen un motivo para salir de casa, ¿vale? No para mendigar todos los días. Y yo creo que eso es uno de los retos y de las realidades que ya el Grupo Social 11 con el apoyo, porque la sociedad lo quiere, y esto es un activo de la sociedad española y el que nosotros hemos contribuido razonablemente. Pues Alberto Durán, muchísimas gracias, vicepresidente ejecutivo del Grupo 11. 77.000 empleados. Gracias por vuestra labor y a seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.